Bienvenido a su audio canal A Puerta Cerrada. Este canal es libre de abuso narcisista. Mi nombre es Patricia y comenzamos el análisis de hoy. Hoy le vamos a dar un poquito de coaching, un poquito de entrenamiento para que ustedes se entrenen y se eduquen en lo que es una de las cosas más sutiles que comienza lo que es el abuso narcisista entre estos personajes. Estas clases de personajes, de personas narcisistas, cómo comienza todo en su niñez por falta de amor y por falta de amor de sus familiares, ya sea de padre o madre, que uno de ellos ha sido también abusivo, narcisista. ¿Por qué? Porque esto viene en cadena de generaciones ancestrales. Entonces ellos vienen falta de amor, ellos no tienen empatía por eso y ellos no sienten ninguna cosa por nadie, ningún cariño, ningún amor, ninguna cosa, todo es como que fuera desechable para ellos. Pero en todo eso estamos metidos nosotros también, porque nosotros también estamos necesitados de ese amor, no tenemos ese amor propio y por eso es que llegan estos personajes y no encarcelan, no llevan cautivo en lo que es en el borbandeo de amor. Cuando ellos llegan a nuestras vidas y nos dan ese borbandeo de amor, ese cariño que nos dan y eso que nosotros estábamos hambrientos de tenerlo por nuestros padres, ya sea tu papá o tu mamá, o ya sea por otra expareja que tú hayas tenido o por lo que sea, pero nosotros siempre estamos necesitados de ese amor, de ese cariño. Y muchas veces, aunque nosotros somos hijos de Dios y hemos aceptado a Cristo, pero en lo que es la vida cotidiana, que nosotros queremos ese cariño de papá, ese cariño de nuestro esposo, cuando no lo encontramos, entonces nos apegamos rápidamente a ese borbandeo que nos hacen los narcisistas. Pero Dios nos dejó una palabra a nosotros, lo que nosotros, como nos encarcelan en esa matriz religiosa, y a veces no escudriñamos nosotros la palabra, o no es el momento que nosotros abramos estos ojos espirituales hasta que llegue el Señor y verdaderamente nos abre nuestros ojos espirituales, nos damos cuenta del abuso que nos está pasando. Dios nos dejó una palabra aquí y dice así. Se la voy a leer ahorita porque eso está en Mateo 22:37. Hasta el 40 lo pueden leer. Dice, amará a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Ese es un mandamiento que aparece en la Biblia. Ya les dije, en Mateo 22:37 hasta el 40 lo pueden buscar. Jesús lo considera el segundo gran mandamiento, similar al primero, que es, miren cuál es el primero, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que eso está en Deuteronomio 6:4, ustedes lo pueden leer y buscar. Ese es el primero, pero el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie. Miren, Dios no es tonto. Cuando Él nos mandó amarnos a nosotros mismos, sabía que una vez que nosotros nos amáramos a nosotros mismos y nos diéramos ese amor y esa validez que nosotros necesitamos, nunca nadie más podrá acercarse a nosotros, a abusar de nosotros o a darnos ese borbandeo de amor o a endulzarnos con sus dulces palabras, porque ya nosotros sabemos quiénes somos, sabemos cuánto valemos y sabemos el amor que nosotros mismos nos tenemos. Y no vamos a dejar que nadie nos abuse, no vamos a dejar que nadie venga con ese borbandeo de amor y no enganche, como nos engancha el narcisista, y también que inmediatamente vamos a identificar el abuso en otra persona. También vamos a identificar de no poner a esa persona en primer lugar antes que yo. Entonces, porque eso es lo que nosotros hacemos, le cedemos ese lugar al narcisista, que dejamos nosotros nuestra propia vida y nosotros desaparecemos para darle la atención a ellos, o para darle la atención a un líder religioso, o para darle la atención a cualquier persona que venga con esas clases de abuso. Entonces, cuando el Señor dejó ese mandamiento, ya era para que nosotros, ahí Dios nos estaba dando un coaching, nos estaba entrenando lo que es tu vida
dice, amará al Señor tu Dios y te amará a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿y por qué? Porque él sabía que una persona que se ama y que tiene su autoestima alto no se va a hacer daño a ella misma. No se va a hacer daño a ella misma y va a tener un alto concepto de quién es. Se va a cuidar su templo, que es su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, va a querer lo mejor para ella o para él, no va a dejar que le estén haciendo tanto desprecio y tantas cosas que nosotros las hacíamos y las minimizábamos como cosas pequeñas cuando el narcisista nos hacía desprecio o nos decía cosas y siempre queríamos agradarlo y agradarlo y agradarlo. Entonces nosotros podríamos, cuando ya nos amamos a nosotros mismos, podemos poner ese stop, podemos poner esa barrera protectora de nosotros mismos. También una persona que se ama a sí misma va a querer lo mejor para ella o para él, ya les dije. Por lo tanto, va a caminar en la luz, porque ninguna persona que se ama va a querer caminar en caminos de muerte, va a querer caminar con cosas malas, porque va a saber que eso lo va a llevar a su destrucción. Entonces no va a querer hacer droga, no va a querer hacer alcohol, no va a querer hacer muchas cosas que lo dañan a uno mismo, porque cuando hace uno todas esas cosas, en realidad no estás dañando al otro prójimo y no estás dañando a tu vecino, no estás dañando a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, no, te estás dañando tú mismo cuando tú te haces todas esas cosas, porque tú estás atentando contra tu propia vida, contra tu propio cuerpo, contra ti mismo. Quiere decir que esa persona no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque se está destruyendo ella misma. Cuando una persona toma, cuando una persona dice, pero tú te estás haciendo daño, tú no te miras cómo está, y así sucesivamente en cualquier daño que nos llegue a nuestra vida, somos nosotros mismos. Digamos, si nosotros decidiéramos quedarnos, regresar o volver a engancharnos con el narcisista, ¿quién se va a hacer daño? Tú mismo. Quiere decir que tú no te amas tú mismo porque te estás haciendo el daño de regresar con esa persona que te está haciendo daño, porque psicológicamente, mentalmente, y después te van a venir las consecuencias físicamente en regresar con esa persona. Por eso es que muchas veces, aunque nosotros todavía querramos al narcisista y aunque todavía quisiéramos nosotros que todo fuera diferente, todavía con todo y eso tenemos que nosotros soltarlo, dejarlo para aprender a amarnos nosotros a nosotros mismos primero. Y una vez que ya tú te aprendes a amar tú misma, no vas a querer todos esos abusos que te hacen, no vas a querer todos esos desprecios y todas esas cosas que uno viene pasando. Entonces, por eso es que una vez que ya tú caminas en la luz, que una vez tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y a una vez que tú conoces la verdad, nunca más vas a querer caminar en la oscuridad, nunca más vas a querer andar en esos caminos de muerte, porque sabes que tu vida corre peligro. Y una vez que tú te amas, no vas a querer morirte. Y así va sucesivamente en que uno no quiere lo malo para uno mismo. Entonces, por eso, cuando uno no quiere lo malo para uno mismo, entonces dice el Señor, tú tampoco lo vas a querer para tu prójimo, ¿verdad? Entonces, vieron cómo va todo en cadena, que cómo el Señor nos va poniendo todo esto. Por eso Él es el primero, aunque yo me recibí de coaching, pero mi primer coaching me lo hizo Jesús, me lo hizo Él con su palabra, porque mira, ahorita yo aprendí en el mundo secular, en la psicología, de una de las primeras cosas que te dan, es que aprendas a amarte a tú misma. Cuando tú te amas a ti misma o tú mismo, entonces se acabó todo, porque una vez que tú te amas no vas a querer que nunca más nadie se te acerque para hacerte daño. En cambio, una persona que no se ama, ni ella misma, se hace daño. Ella misma en todo aspecto de su vida. Y uno de ellos lo podemos ver claramente con estos narcisistas.
de que ellos no se aman ni a sí mismos, porque ellos mismos se hacen daño, dejando a su familia, yéndose al mundo, yéndose con mujeres y haciendo un millón de cosas que ya sabemos nosotros, todo lo que ellos hacen cuando ellos caminan en ese mundo, aún conociendo ya la palabra de Dios, porque cuando yo le hablo de toda esta gente que han sido encubierta bajo la matriz religiosa, que ya han conocido de la palabra de Dios, no en el mundo secular, porque mi gran experiencia es que yo lo pasé dentro de la matriz religiosa, aunque el mundo secular, que yo ahora que aprendí bastante de lo que es la psicología y de lo que es el coaching, y nos damos cuenta de que es el mismo daño, nada más que con diferentes nombres que ellos lo expresan, y la Biblia te lo expresa de otra manera y ellos te lo expresan de otra manera. Entonces, miramos nosotros cómo estos narcisistas se hacen daño ellos mismos con chisme, con envidia, con problemas físicos y emocionales, porque ellos hacen droga, bebidas alcohólicas, no se cuidan su cuerpo, que lo deberíamos de cuidar, ellos no se lo cuidan, haciéndose daño ellos mismos, o él mismo, o ella misma. Sus caminos son caminos de muerte, lo dice en Proverbios, y la persona anda muerta en sus delitos y pecados. Miren qué claro que lo dice el Señor en su palabra. Por lo tanto, sus energías son bajas y sus vibraciones son bajas. Y esa es la diferencia entre amarse y no amarse. Y esa es la diferencia cuando nosotros decidimos quedarnos con ellos. Estamos en estas vibraciones y en esta energía baja, porque ellos solo caminan en chisme, en problema, en envidia, y te van involucrando poco a poco a ti también. Por eso, si tú te amas a ti misma y estás en un abuso narcisista, y si puedes salir, qué bendición que puedas salir. Si no, abre tus ojos, edúcate y ayuda a los demás para que no vayan cayendo de generación en generación tu otra generación. Hay que enseñarles que este abuso y que esto que nos pasa no es normal, y que esto no es la vida cristiana que Dios quisiera que nosotros lleváramos. Y si la persona se quiere quedar, siempre uno tiene que entrar en conocimiento, que es porque uno quiere y porque uno ya no quiere salir de esto, porque ya estás en ese confort, ya estás acostumbrada, ya depende del narcisista y tiene un apego emocional demasiado grande y siente que no vas a poderlo hacer. Entonces, pues ya la persona decide. Pero si tú puedes hacer, si tú tienes esas ganas de echarle la gana de salir de esto y todo, te aseguro que lo vamos a poder hacer, porque a mí me pasó y yo pensé que no la iba a hacer, pero Dios te va llevando poco a poco de la mano cuando uno pone también de su voluntad y de su gana para poder salir de este abuso narcisista, de este abuso, de este apego emocional y de todo esto que te hacen daño verdaderamente. Al final son caminos de muerte cuando tú decides quedarte en la cárcel de los narcisistas, como dicen, forever, para siempre. Pero si tú logras salir, y yo me propuse esto en mi vida y yo dije, bueno, no sé cuántos serán los años de mi vida, pero sean 10, sean 20, los quiero vivir felices, los quiero vivir libres, quiero viajar por donde quiera y quiero hacer muchas cosas para Dios, cosas que ellos te paralizan para que tú no sigas avanzando, porque una de las cosas que ellos tienen es que son envidiosos, y cuando ellos miran que tú vas 2 pasos para adelante, te quieren echar para atrás, te echan el mal ojo y sucesivamente. Pero la enseñanza de hoy es, si no se te queda nada de este audio, por lo menos que se te quede, que sepa que Dios dijo y dejó en su palabra que nos amemos nosotros a nosotros mismos. Primero dice, amarás al Señor tu Dios, y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez que tú te amas a ti mismo, tú primero, primeramente poniendo a Dios, ¿verdad? Después vas a amar a todo el mundo, vas a amar a tu prójimo, vas a amar al vecino, y con amor sincero y verdadero que nosotros los empáticos tenemos,
ese don que Dios nos ha dado de amar a los demás. Y por eso es que nos abusaron, porque dimos demasiado del amor que nosotros teníamos, pero nosotros mismos no nos dimos ese amor, no nos dimos nada. Pero ahora es el tiempo que te toca y es tu tiempo para darte ese amor, para darte un gustito, para cantarte, para dar la felicidad, la libertad de respirar el aire puro. Y si te vas a beber un cafecito, aunque sea sola o con una amiga, pero que sea de gran bendición, que respire la bendición de la libertad y no estar apresionada y dando más de lo que nadie se merece de verdad. Porque al final, cuando tú más los necesitas, nadie está ahí. Y hasta aquí este audio de hoy se extendió un poquito, pero vale la pena. Shalom para todos. Les mando saludos a toda mi raza que me escribieron por correo electrónico, que dejaron sus comentarios y que le dan like. Shalom para todos.